El micrófono es suyo, licenciada. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Para mí es un placer estar hoy con el equipo abordando una temática que hemos visto que me han antecedido los facilitadores y me permite felicitarlos, ¿verdad? Porque hablar de estigma y discriminación como una barrera, porque realmente es una barrera no solamente para los servicios, el acceso a los servicios en VIH, ¿verdad? Para toda la población, sino para el acceso a servicios en general, ¿verdad? Para la población. Y hablar de estigma y discriminación en VIH no es fácil, porque habiendo estigma y discriminación no solamente para VIH precisamente, sino para otra gran cantidad, ¿verdad? De padecimientos, ¿verdad? Para la población general. Y que esto diríamos que estigma y discriminación se ha acrecentado mucho más en este preciso momento en que el mundo entero estamos viviendo una pandemia. Y ha evidenciado, no es que ahora hay más estigma y discriminación se está dando fuertemente. Lo único que la pandemia contribuyó prácticamente, si lo vemos de esa forma, a acrecentar mucho más esta barrera que tenemos para ese acceso a los servicios de la población, específicamente en VIH, ¿verdad? Entonces, los facilitadores anteriores hemos hablado mucho acerca de que hemos dado definiciones un tanto operativas de lo que nosotros consideramos que es estigma y discriminación. Entonces, si lo vemos así, ¿qué es para nosotros estigma? Algunos de nosotros en estos momentos aquí, profesionales de la salud en diferentes ámbitos, ¿verdad? Y me disculpen que me salga porque a veces yo me muevo, ¿sí? ¿Qué consideramos nosotros estigma? ¿Verdad? Realmente. ¿Qué es para nosotros estigma? ¿Y qué es discriminación? Algunos de nosotros aquí pudieran, no todos, pero algunos hemos vivido situaciones de estigma y discriminación. No necesariamente de repente con la temática VIH, pero nos hemos sentido vulnerados porque el estigma y la discriminación viola o violenta, aquí hemos mencionado violencia, ¿verdad? Y violenta directamente esos derechos humanos que nosotros tenemos a ese acceso a los diferentes servicios. Y entonces a veces nosotros no revisamos como esos patrones que traemos, ¿verdad? Y eso muchas veces sin darnos cuenta, nosotros como equipo de salud nos hace directamente o indirectamente, y a veces sin darnos cuenta, violamos los derechos de las personas que en un momento dado acuden a nosotros a una atención X. Entonces, si nosotros al final del día muchas veces hacemos como esa revisión, de repente de por qué pasa X o Y situación, con X o Y, de repente población que acude a buscar ese servicio, y por qué yo siempre de repente me siento a veces incómodo o incómoda, ¿verdad? Con esa población que viene. Entonces es el momento, cuando yo estoy sintiendo eso, es el momento como que de hacer un pequeño alto y revisar un poquito a nivel personal, ¿verdad? Una autoevaluación de por qué me estoy sintiendo así, porque a lo mejor es algo que yo necesito trabajar en mí para mejorar y dar una calidad de atención a esa persona que en un momento dado viene a recibir o solicita el apoyo, ¿verdad? Y yo de esa manera, poco a poco puedo ir contribuyendo a mejorar, a disminuir esa barrera que en un momento dado dificulta que la población sea garante de ese servicio. Y se ha mencionado allí mucho el miedo. Y el miedo es la base de todo. Y ustedes dirán que, bueno, ella como psicóloga dirá que el miedo, el miedo, el miedo. Pero la población, no somos nosotros esa población, porque yo necesariamente no, de repente otro servicio que voy a acceder, y a veces el miedo, el no tener la información precisa y encima esa barrera que pone ante mí un personal de salud en un momento dado, de no darme esa atención con la mayor empatía, la mayor cordialidad posible en esa recepción, desde el momento en que yo llego a esa ventanilla a buscar una información, ¿verdad? Y si el equipo no muestra la empatía en ese momento, corta, y yo puedo acceder de repente porque estoy en un proceso de urgencia y accedo a la atención. Pero ¿usted creen que lo voy a hacer de la mejor manera? Tal vez voy esa primera vez y ya después me pierdo y no accedo más. Entonces, todas esas cositas, esas pequeñas cositas,
¿verdad? Van haciendo que la población, ahuyentando a la población. Entonces decimos, bueno, salud tiene que buscar a la población afuera, es cierto, pero también, ¿verdad? La población se va metiendo en esto estigma y discriminación, se va autoestigmatizando, se va autodiscriminando y ahí vienen entonces las grandes cifras que tenemos nosotros, que no me gusta verlos así, pero al final de cada año, al inicio de cada año siempre hay grandes nuevos casos, siempre hay cifras, población que fallece, ¿verdad? Producto de esto. Entonces, también es como un 50 y 50, ¿no? Pero depende mucho de cómo yo muestro esa cordialidad para esa atención, para poder dar una respuesta a las diferentes necesidades. Y todo esto es para que veamos qué es estigma y discriminación, porque son cosas tan sencillas como de repente usted no puede entrar aquí porque viene vestida de tal forma, o bueno, hoy no me sentí muy bien y no le di la atención. O sea, son cosas tan pequeñas gestos tan pequeños que van haciendo que la persona de repente tome decisiones a veces no tan asertivas para ella. Entonces, decíamos así. Bueno, ¿qué es estigma? Vamos a ver. Ay, se me fue. Para el estigma muchas veces, y que después se vea ejemplificado ese estigma, como a través de conductas, la mayoría de las personas venimos de diferentes entornos y desde que vamos creciendo vamos adquiriendo creencias, ¿verdad? Que nos hacen dar respuestas posteriormente con todo el entorno en esa relación, ¿verdad? Entonces vamos emitiendo juicios. Entonces muchas veces todo lo que hemos venido hablando anteriormente, cada uno de nosotros aquí presente tenemos creencias, tenemos ideas preconcebidas, muchas veces tenemos mitos, ¿verdad? Que nos hacen ser como somos y que nos hacen muchas veces, ¿verdad? Aceptar a las personas, a veces rechazarlas, ¿verdad? Y sentir, ¿por qué no? A veces esas decisiones que tomamos en un momento de por qué esa persona merece que yo la atienda o por qué no, o por qué la hago esperar en un momento dado, ¿verdad? Entonces, lo que siempre tendríamos que tener en cuenta es, por ejemplo, en este caso, aunque suene como un poco muy autoritario, de repente es tener en cuenta que todas las personas somos seres humanos y como seres humanos, independientemente de la profesión, independientemente de la situación y independientemente de la conducta que estemos viendo en esa persona en ese momento, ¿verdad? Necesitamos esa atención y debemos darla con la mejor calidad a las personas. Generalmente nosotros emitimos juicios sin tener conocimiento muchas veces de la realidad de las cosas, precisamente porque traemos esas ideas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eso no es fácil por el profesional de la salud muchas veces separar, pero sí deberíamos, si estamos en un ámbito de salud, que en el momento en que estemos dando el servicio, establecer nosotros mismos en ese momento la necesidad de la persona, ¿verdad? Prioriza allí. O sea que debemos darla, independiente, ser objetivos en ese momento para poder dar esa atención. Tener en cuenta que muchas veces los prejuicios conducen a esto, a que se acrecenten las diferentes barreras, como estigma y discriminación, ¿verdad? Para que no se le dé entonces una calidad integral a la persona. Y que debemos tener en cuenta que nosotros muchas veces debemos hacer esas autoevaluaciones internas al final del día para darnos cuenta si de repente necesitamos en un momento dado esa ayuda para poder trabajar en nosotros mismos las diferentes situaciones que nos estén impidiendo el trato adecuado a nuestras poblaciones. Bueno, entonces aquí es para que veamos que estigma son generalmente los atributos vistos como desacreditadores por una persona o grupo. Todas las ideas que tenemos muchas veces y que no necesariamente tienen que ser porque a mí me inculcaron eso y es así, ¿verdad? Precisamente esta serie de fortalecimientos y de reforzamiento que damos es para ir desmistificando, quitando esos mitos muchas veces que nos hacen dar de una manera concreta un maltrato a las personas, porque muchas veces
pensamos que algo es cierto y a través de la evidencia científica o de otro tipo de evidencia nos damos cuenta que a veces las ideas que teníamos no eran como tan ciertas, ¿verdad? Y que nos estaban impidiendo, ¿verdad?, dar una atención de calidad. El estigma perpetúa las desigualdades muchas veces, ¿verdad? Y hace que, hemos visto anteriormente, discriminación. ¿Qué es la discriminación? Son esas acciones negativas que se derivan de ese estigma muchas veces que tenemos, de esas ideas que tenemos, de esos mitos que van desprestigiando a las personas o grupos. Entonces, porque hemos mencionado las poblaciones claves hace un rato, la población de HCH, las poblaciones trans, los trabajadores sexuales, ¿verdad? Entonces, las ideas que la mayoría de las personas, de repente, que no están dentro del ámbito de salud, ¿verdad? Que aparte de esa población discriminan a las otras, entonces nosotros acá dentro del ámbito de salud no dejamos de ser seres humanos y también tenemos muchas veces nuestras ideas, ¿verdad? A pesar de tener todo el profesionalismo, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad? Muchas veces dentro de los ámbitos de salud discriminamos a los grupos de personas, a las poblaciones claves, porque a veces consideramos que ellos no se merecen la atención, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿verdad?, es por esas ideas que ya traemos y que no hemos trabajado entre nosotros mismos, porque no es lo mismo de repente que yo sea, que yo piense o considere que dentro de mi, que por ejemplo, los trabajadores sexuales, qué sé yo, no se merecen la atención por esto, o a ella le pasa esto por esto. Pero ¿por qué? Muchas veces no tenemos, de repente conocemos que dentro de nuestra familia o creemos que no hay nadie de repente que le vaya a pasar una situación X, ¿verdad? Por lo menos que esté afectada por la condición de VIH. Entonces como que lo vemos algo lejano, muchas personas lo ven como algo lejano, y entonces a mí no me va a pasar eso. Entonces continúo, o a mi familia no le va a pasar eso, entonces continúo de repente apartando, discriminando a las personas. Bueno, les pasa esto por esto. Son pensamientos muy concretos que aunque pensemos que no los tienen la mayoría de las personas, muchas personas actúan de esa manera. Entonces, eso ayuda a perpetuar de una u otra manera, ¿verdad?, la discriminación. Y hoy en día Panamá, a pesar de la gran cantidad de fortalecimiento, desde antes y aún con la pandemia que se ha dado a muchas de las instancias, todavía continuamos trabajando, ¿verdad?, en estigma y discriminación, porque es una barrera que se acrecienta cada día más. ¿Por qué? Porque no es fácil cambiar tampoco, y lo sabemos, los comportamientos, si no ha sido fácil. No es fácil que con una charlita o dos y todo esto y el seguimiento, imagínense cómo estamos todavía en violación de derechos humanos. Ahora imagínense que no lo hiciéramos. Y hace un rato se mencionó en una de las presentaciones que generalmente, por lo menos en nuestras instituciones, tanto del Estado como en las privadas, a veces hay cambios. Y esa es una de las barreras que también tenemos. Por eso es importante este proceso que estamos haciendo. Me mueven a las personas, por lo menos con las instituciones del Estado, en otras áreas, y entonces si ya teníamos enlaces establecidos, yo tengo que continuar con el proceso de fortalecimiento con el enlace que me asignen. Y seguir haciendo visitas de monitoreo para garantizar como Estado que se estén dando, que se esté cumpliendo, que se esté ejecutando con las normativas, leyes o con las políticas que se establezcan para que se adecúen, ¿verdad?, ese trato con las personas de los diferentes ámbitos en materia de prevención, que por lo menos también se toque la temática. Bueno, hablando un poco de estigma, entonces ya vimos que entonces el estigma refleja actitudes o creencias acerca de todo lo que nosotros pensamos. La discriminación refleja los actos o conductas. Ejemplos de estigma, aparte de esos que vemos allí, ¿qué otros podíamos nosotros evidenciar? Aparte de contraer el VIH, porque todavía son ideas como muy concretas, pero mucha gente piensa eso. Ah, bueno, es un castigo que le pasó por sus conductas, por su comportamiento, porque somos como, a veces no es tan fácil reconocer en nosotros mismos que posiblemente las personas, aunque seamos profesionales, estemos incurriendo en tal acto, en tal comportamiento que nosotros, entre comillas, pensamos que no es tan normal.
¿verdad? Si yo le digo a la paciente, planifica, para ellos no van a ir al cielo, son castigadas. O sea, eso es un estigma, una creencia que hay en ese grupo étnico. Un ejemplo también, ¿no? Eso es una idea ya que también nosotros tenemos, ¿verdad? Preconcebida dentro de la cultura, ¿verdad? Que si hago esto voy a obtener tal cosa, o si no lo hago, entonces allí aparte se refuerza con el miedo, ¿verdad? Porque desde pequeño me han inculcado eso. Entonces ahora vengo, de repente viene la atención en salud y los servicios que hacen prácticamente necesarios. Entonces, ¿qué pasa? Van a decir, y entonces si yo empiezo a planificar, ¿qué va a pasar? Con todo eso que yo ya tengo, entonces la importancia de trabajar, ¿verdad? Todas esas, desmistificar, ¿verdad? Y quitando todos esos mitos en las personas, ¿verdad? Para que accedan, ¿verdad? Por ellas mismas también a la aceptación de un servicio, porque aquí es muy importante y ocurre mucho como en salud mental. A veces decimos que cónchole, pero, y disculpen la palabra, pero a veces uno dice, cónchole, pero este paciente reiterativo, pero es que no es fácil trabajar con las personas, no es fácil desmistificar, no es fácil, entonces, que la persona en sí o el grupo de personas acepte que estás pasando una situación y que al final necesita cambio, pero los cambios tampoco son fáciles. Nadie cambia, a veces es más fácil vivir con la enfermedad, porque ya yo me he adaptado a una serie de patrones que al final al cabo yo ya estoy más cómoda porque sé cómo responder, qué tomar, y ya eso me pasa y después por un tiempo y después veo a ver y salgo adelante. Las personas muchas veces pensamos así. Entonces es más fácil a veces el padecimiento que pasar por todo lo que viene de todo el proceso de cambio que ocasiona muchas incomodidades. Entonces eso también contribuye, ese proceso de hacer. Solo las trabajadoras sexuales o los homosexuales estamos cayendo en esas ideas. Todavía, a pesar de todos las condones, sí, ¿cuántos aquí a pesar? Porque me ha tocado conversar con profesionales y cuando usted le habla de condones, a veces como que se enrojecen todavía o piensan de que, ay, pero cómo ella me pregunta eso, y estamos trabajando dentro de la temática, ¿verdad? Entonces, a veces hay que ver también, o sea, trabajo en esto, pero también es cómo poco a poco yo voy integrando eso, ¿verdad? Que realmente yo no puedo vender a las personas muchas veces algo que realmente ni creo en eso. Todo eso para entonces ir ejecutando ese cambio en uno mismo para poder entonces vender y reflejar esa salud que realmente yo quiero que la población vaya adquiriendo y teniendo, ¿verdad? Ok. Gracias. Dentro de los procesos de discriminación, ¿qué pasa? Se crean rumores, hay burlas y esto lo hemos vivenciado muchas veces con la población afectada, ¿verdad? Se postergan los servicios de salud, se aísla a las personas, a veces hay agresiones físicas o violencia verbal, pero aquí en nuestro caso muchas veces la violencia se aplica en que las personas simplemente no acuden una vez, dos veces, tres veces o se mudan para la atención en otras áreas en donde les brinden un servicio que ellos consideran que hay mayor confidencialidad, que no se sienten en riesgo, ¿verdad?, de estar asistiendo a X o Y centro, porque eso es lo que generalmente ocurre. Y prácticamente la gran barrera de estigma y discriminación es falta de información correcta, no solamente para transmisión, sino para una gran cantidad, ¿verdad?, de temas. Cuando ¿qué es lo que hace una persona que acude a un centro de salud? Es para buscar atención, pero ¿atención en qué? Necesita información básica acerca de lo que está padeciendo, es cierto, pero información básica para cómo manejar eso, para que él o ella tome las decisiones más asertivas.
Entonces, razón de más para esta serie de actividades que estamos realizando con nuestro equipo de salud, ¿verdad? Para que vayan poco a poco teniendo la información que sea más concreta posible para transmitir esa calidez en la atención. Y que las personas, bueno, no se sientan culpables, ¿verdad? Por estar afectadas por una condición X, ¿verdad? Sino que, ok, el sentimiento de culpa se ha trabajado en que en esa búsqueda de esa atención para irse integrando y garantizar entonces una mejoría en lo que estés padeciendo en el momento. Entonces vemos entonces cómo el estigma y discriminación de una u otra manera limita el acceso a esos servicios de salud, a la prueba voluntaria, porque sabemos que hoy en día, hasta el sol de hoy, o sea, las personas acceden con mayor seguridad a hacerse una prueba de VIH, eso es cierto. Porque antes ni pensar, por lo menos cuando iniciamos con este proceso de trabajo con las redes, recuerdo perfectamente que para que la población de trabajadores o colaboradores a veces accediera a hacerse una prueba de VIH en sus mismas áreas de trabajo, era como un tabú. Ahora acceden más, ¿verdad? Y máximo porque, bueno, ha pasado a ser gratis desde hace rato, pero había mucho tabú porque decían, ay, ¿qué va a pensar los otros compañeros si ven que yo me formo en esa fila para hacerme una prueba de VIH, ¿verdad? Y en otros lugares a veces hasta se hacía como un tanto punitiva, ¿verdad? O obligatorio, porque decían que los de recursos humanos, cuando hacían las ferias que hacíamos, ¿verdad? Las instalaciones decían que, bueno, prácticamente como que mandaron a tal sección de tal equipo que se hagan la prueba, porque ellos lo veían así, y había que hacerse, iban con ese sentimiento de que si me sale algo, ¿verdad? Si me sale positivo, ¿qué voy a hacer? Ahora, muchas de las instituciones, porque son casi 48 que forman parte de las redes institucionales que se trabajan en prevención, ¿verdad? Las poblaciones acceden con más seguridad, ¿verdad? Hacerse una prueba de VIH dentro de sus instalaciones con todos los equipos de salud, ¿verdad? Entonces, es más factible porque entonces ya hay más información que se ha socializado, ¿verdad? No solamente en ese grupito, sino a nivel prácticamente nacional. La población está con un poco más de información, es cierto, pero con mucha demanda también de que se aclaren muchos de esos mitos para que ellos logren mejorar en su calidad de vida, que es lo que nosotros queremos. Bueno, conlleva la disminución de ese uso de los servicios de salud, es cierto, conlleva una mala calidad, es cierto, evita que las mujeres embarazadas reciban el tratamiento, disminuye la percepción de riesgo y la adopción de conductas saludables. Como yo no soy de repente, bueno, ahí está mal escrita la palabra, pero trabajadora sexual, no me puedo infectar. Entonces, son ideas como esa que todavía nosotros, las personas todavía tienen, ¿verdad? Tenemos de que, no me va a pasar esto porque yo estoy lejos de esa realidad que está allá afuera, ¿verdad? Hasta que no les pase, ¿verdad? Ya sea a ellos mismos o a algún familiar, a una persona que queremos mucho, ¿verdad? Entonces es que encontramos y nos confrontamos, ¿verdad? Con que algo está pasando y esto no me podía pasar y me pasó. Entonces, esos son efectos. Bueno, en las habilidades de nuestras mujeres para negociar el uso del condón, ¿verdad? Porque también muchas de nuestra población, y son cosas que parecen como muy concretas y tontas, pero cuando uno conversa, uno dice, tal vez nosotros que nos movemos en este mundo acá, con VIH, en la temática, trabajando directamente, pensamos y que bueno, ya casi la mayoría de la población puede tener información clara y precisa. Y vemos también, porque nos toca trabajar en los entes locales con la población más concreta de la comunidad, pero también hay mucha población, cuando uno está con las redes de los ámbitos profesionales, que tiene y vienen con sus ideas y sus creencias y son como cosas que uno dice que wow, pero no puedo creer que esta persona todavía piensa así, pero lo entendemos más si nos damos cuenta que son poblaciones que todos tenemos nuestras ideas y nuestras creencias. Entonces nos toca trabajar con esas personas para entonces que ellas poco a poco vayan comprendiendo, o sea, que hay ideas, hay mitos que no son tan ciertos y que él o ella puede resultar afectado en cualquier momento si no tiene la información precisa y concisa.
han dado impulso. Lo cierto es que todas estas situaciones hacen que el estigma y la discriminación sea creciente, ¿verdad? Y da impulso a que ha aumentado a que haya mucha mayor transmisión del VIH por falta de información, haya un mayor impacto, de acuerdo a lo que nos dice ONUCIDA desde hace algunos años. Sin embargo, todavía se sigue manteniendo. Hay aumento innecesario del sufrimiento personal asociado a la enfermedad. Esto impide prevenir, que se prevengan nuevas infecciones, que se alivie el impacto de la enfermedad. Bueno, realmente ahora no estamos hablando de un impacto, de un alivio realmente. Se quiere intervenir con estrategias específicas para que se logre que no haya nuevos casos, ¿verdad? Proporcionar asistencia, tratamiento y apoyo adecuados. Hay innumerables cantidad de casos, ¿verdad? Que no vamos a mencionar aquí, pero en el cual en algunos otros lugares o sectores, ¿verdad? Se da esa violación a los derechos de las personas en lo que es a recibir la atención, al trabajo. También hay muchas denuncias en los diferentes ámbitos del Estado, a veces de que una vez que se da a conocer, pero bueno, se sensibiliza en que la prueba es confidencial y que el divulgar el estatus de un compañero de trabajo, ¿verdad? Una violación a esa confidencialidad que puede hacer. Hay sanción en estos momentos con la ley número 40, ¿verdad? Que hace la ley, que viene de la ley 3, que ha sido actualizada. Ahora, antes se hablaba mucho ya, pero las sanciones. Lo que está pasando es que antes las personas de repente tenían mucho más miedo y temor a denunciar, ahora no, pero no quiere decir que haya una gran cantidad de denuncias, pero las personas ahora, hoy en día, se atreven a denunciar mucho más que antes, a pesar de todas las consecuencias que eso traiga, del tiempo que demore todo, ¿verdad? Dar la respuesta a esos casos, las personas denuncian más y entonces, ¿verdad? Entonces eso es como un apoyo a nosotros también porque se vivencian más casos y entonces las personas van teniendo poco a poco una mayor confiabilidad, ¿verdad? En las acciones que ellos pueden ejecutar también como sociedad civil para velar por esos derechos de las personas que reciben, que están afectadas. A la educación, todos tenemos derecho a la educación, inclusive las personas que no solamente por VIH, sino por cualquier otra condición, resultan afectadas en algún momento. Y aquí un meollo del asunto que se ha tocado también por encima hace unos momentos, la salud mental de las personas. Realmente también se ha acrecentado ahora con esto de la pandemia, no solamente para VIH, sino para una gran cantidad, ¿verdad?, de aspectos. Y nos hemos dado cuenta, bueno, desde hace mucho tiempo, pero tal vez esto lo ha evidenciado más, que la salud mental, que es lo principal, ¿verdad?, para que las personas podemos funcionar en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces, si una persona no tiene por lo menos lo mínimo para ese acceso a los servicios de salud, ¿verdad? Se ve afectada gravemente la salud mental de esa persona. Y aparte del nivel físico, muchos de los aspectos, entonces la persona no funciona. Entonces vamos a ver, como mencionaron hace un rato, una gran cantidad de población que no solamente para VIH, sino con otro tipo de padecimientos también acrecentados por esto. Hay mayor estrés y una gran cantidad de otros padecimientos que entran dentro de la psicopatología. Hay mayor mortalidad, hipertensión y las personas van adquiriendo una menor esperanza de vida. Entonces, si lo vemos como una amenaza real, entonces vemos que entonces estamos viendo como el VIH se está haciendo cada vez más como, ¿verdad?, un problema de estigmatización, una enfermedad estigmatizada, porque todavía las personas, no es lo mismo decir que tienes, ¿qué?, cáncer, y siempre pongo esto a decir que tienes VIH. Yo creo que las personas divulgan mucho más si tienes cáncer, claro que no es nada bonito, pero si tú te dan a escoger entre cáncer y VIH, las personas dirían más, si hablan más acerca de su cáncer, porque la mayoría de la población, ¿qué piensan ustedes que si yo les digo que tengo cáncer? Ay, pobrecita, ay esto, pero si le digo que tengo VIH, ¿perdón? Muchos, una gran mayoría que diría, quién sabe por qué se lo buscó, porque ella
Y de repente si conocen mucho más, ya por esto, no sé qué, eso le pasa por andar aquí, de allá, porque ese es el concepto que tiene mucha de la población. Y no solamente que no tiene información, a veces tienen información, pero lo van viendo desde ese punto. Entonces, allí es el trabajo más incesante, ¿verdad? Para tratar de que las personas vayan aceptando, integrando a su patrón, ¿verdad? Que hay que trabajar con las personas esta temática, porque eso es lo que va a generar ese cambio. Y también hemos venido viendo que las poblaciones clave, decimos, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales, población trans, los que se inyectan, pero realmente, ¿cuál es el concepto que tiene la mayoría de la población? De las poblaciones clave, de las poblaciones clave. Ustedes piensan, si nos ponemos a pensar, el concepto general que tenemos, inclusive muchos de los profesionales, es que es una población ¿cómo? Las vemos como con personas iguales a nosotros que tienen derechos. Pongamos a pensar, ¿tienen derechos? Sí, nosotros aquí, sí, porque son seres humanos, pero realmente cuando estamos enfrente de las personas y nos vuelcan toda la situación que están pasando, muchas veces las personas realmente a veces no son tan profesionales y están pensando que cómo puedo ayudarla. Muchos sí, porque yo pienso que la mayoría sí, pero a veces muy adentro todavía tenemos arraigados esos conceptos como un tanto negativos para las poblaciones. Entonces pensamos, bueno, pero hay forma parte de los trans, forma parte del trabajo sexual, forma parte de esto, y a veces las personas actúan como que si por el solo hecho de pertenecer, ¿verdad? O de ser algún tipo de población no merece la mejor calidad de atención. Pero la merecería porque es un ser humano. Sin embargo, a veces muchos profesionales no actúan así, ¿verdad? Entonces, discriminamos, ¿verdad? Por todos esos estereotipos que nosotros tenemos. Vamos clasificando y consideramos muchas veces que X o Y se merece la atención. Sí, entonces, la población lo vivencia, la población que viene con ese servicio lo vivencia así y se aleja de los servicios. Entonces, eso también contribuye a ese poco acceso que puedan tener ellos. Aumentar esa brecha. Voy a pasar esta. Entonces, el silencio, la negación de la realidad, la discriminación, esa falta de confidencialidad van socavando todos estos esfuerzos de prevención, apoyo, seguimiento, atención y tratamiento y va incrementando los efectos de la pandemia hacia las personas, las familias, la sociedad y el país. O sea, se nos hace como algo grande y razón por la cual todavía en estos momentos estamos hablando de que dentro de los objetivos del milenio hasta el 2030, ¿verdad? Estamos luchando con esta, para mí, pandemia grandísima de violación de los derechos, de estigma y de discriminación. Y que es uno de los objetivos que Panamá, bueno, no solamente Panamá, la mayoría de los países de Centroamérica y del mundo, está que deberíamos disminuir aunque sea un poco. Ahora vino la otra pandemia, ¿verdad? Entonces contribuyó a acrecentar esa brecha que todavía tenemos, ¿verdad? Mucho más. El estigma facilita o promueve actitudes discriminatorias, eso es cierto. Estas actitudes a menudo reflejan comportamientos que dan lugar a acciones de discriminación, y seguimos favoreciendo muchas veces el estigma y la discriminación. Hemos hablado que muchas acciones, por lo menos, hay que llevar a la concienciación y sensibilización a la población en general y a sectores específicos. Se habla de intervenciones dentro del apoyo emocional, psicológico, individual y grupal, y eso lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Apoyo profesional de pares, actividades de convivencia, el apoyo legal, que hemos visto, uno de las diferentes acciones que están contribuyendo nuevamente, son esas, lo vemos como algo muy general, pero son las actualizaciones de las diferentes normativas que estamos haciendo en estos momentos, por lo menos con las guías de atención,
la ley número 40 que está funcionando, pero falta la reglamentación. Estamos todavía trabajando en esa parte, pero está actual en nuestros momentos, está actualizada y es la que está vigente en estos momentos en materia para prevención de VIH. Entonces ahí también se tocan diferentes aspectos acerca de, para promover el trabajo en VIH en las diferentes poblaciones dentro de los diferentes ámbitos en donde estén. La visibilización, el apoyo social a las personas afectadas por la condición, la prevención. Bueno, ahí cambia la legislación, vimos la revisión de la ley 40, que es lo que está, en estos momentos está funcionando, pero falta la reglamentación. Y en eso estamos. Yo pienso que todavía demora un poquito porque lo que más demora, aparte de que ya ha sido aprobada, es todo este proceso para que entonces ya la reglamentación que ya está sea aprobada nuevamente. Entonces, pero por lo menos Panamá entonces tiene ya su actualización por otros años más, ¿verdad? Entonces, otra de las acciones que se ejecutan, no vamos a hablar aquí de acerca de asesoría, pero sabemos que un apoyo que se da, ¿verdad? Dentro de todo esto y que normatiza es el trabajo en la asesoría para las personas que en algún momento solicitan su prueba o quieren conocer su condición. Es prácticamente como obligatorio una asesoría antes y una asesoría después. Y en el caso de que resulten afectadas, ¿verdad? La asesoría que prácticamente viene a ser, como lo digo yo, permanente, ¿verdad? Durante todo este proceso, hasta que la persona, ¿verdad?, logre integrarse ya por completo y retome su vida. Vamos a hablar de esto, bueno, rapidito porque esto no es prevenir la infección por VIH. Bueno, los objetivos básicos de las asesorías. Y bueno, lo que es lo mismo, lo que es la asesoría Plus, que es ese primer contacto que hay con la persona, pero lo nuevo que hay con todo el proceso de asesoría, que es lo que contribuye a que la persona vaya aceptando su condición y se integre a todo lo que es el acceso a su tratamiento, se mantenga, ¿verdad? Es que es la forma en que se establece ese proceso de comunicación entre el asesorado y el asesor. De tal forma que eso, en teoría, y espero que la práctica, logre hacer que durante ese seguimiento la persona logre realmente mantenerse dentro de la atención y logre poco a poco esa integración a su vida y mejorar su calidad de vida. Esto, estrategia, bueno, las estrategias que en estos momentos que estamos con lo de eliminando las barreras de estigma y discriminación para que la población tenga ese acceso a todos los servicios realmente. Estamos con lo de los inicios rápidos, inicios nuevos diagnósticos de VIH a personas que acuden a las clínicas de terapia antirretroviral. Sabemos que inician lo más rápido posible una vez que se identifica su condición. En un periodo máximo hasta de 7 días la persona debe iniciar ese acceso a su tratamiento. Ya no tiene que esperar como antes, ¿verdad? Que se hacían las pruebas y después las otras pruebas de cargas virales y decían cuándo la persona iniciaba de acuerdo a su organismo, a su carga viral, a su sistema inmunológico. Ahora las personas tienen esa oportunidad de iniciar, ¿verdad? Prácticamente una vez para poder prevenir otras enfermedades, ¿verdad? Entonces, la descentralización de algunas de las clínicas amigables y de muchos de los servicios, ¿verdad? Las diferentes reforzamientos y capacitaciones que se dan a nivel no solamente de salud, sino que ha sido para nosotros un gran apoyo con la existencia de las redes, porque se les da reforzamientos, inclusive en periodo de pandemia hemos estado trabajando con los reforzamientos de las diferentes entidades que tienen por lo menos clínicas de salud, tanto de pequeñas empresas, grandes empresas como instituciones, para irlos reforzando ellos en habilidades para que puedan identificar y con sus colaboradores, en el caso de que tengan alguna persona que esté afectada por la condición, para dirigirla de una manera adecuada hacia los servicios. Bueno, las normas de atención de las poblaciones claves nos ha apoyado mucho también para el acceso a las poblaciones, las diferentes resoluciones que hay, ¿verdad? Que hacen, si lo dijéramos de esa forma, que dan garantía de que por lo menos para las diferentes poblaciones existentes en el nivel nacional,
¿verdad? O que esté en este momento en el nivel nacional, puedan recibir esa atención. Porque a veces hay mucha población que no conoce sus derechos, ¿verdad? Entonces están en el país, aunque sean población extranjera, y piensan que porque son extranjeros no tienen que pagar como el doble de la atención. Sin embargo, no es así. Por el solo hecho, de acuerdo al estar en nuestro país, por el solo hecho de estar en nuestro país, estar viviendo, trabajando en nuestro país, ¿verdad? Tiene derecho también a la atención, porque también prevalece la atención de nuestra población. Si una persona extranjera está afectada, o en teoría, ¿verdad?, es afectada por una condición X, yo también tengo que velar, porque si una población en mi país adquiere alguna otra condición, puede ocurrir un cruce allí. Entonces, también debo garantizar la atención de toda la población en general, independientemente, porque además está por la Constitución. Entonces, aquí tenemos la resolución 1316 del 2018, en donde a las personas nacionales y extranjeras, independientemente de su condición migratoria, tienen el derecho a esa atención. Y el decreto ejecutivo 464, que habla también del funcionamiento de las clínicas amigables del Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, son dos decretos y resoluciones, aparte de otros acuerdos que tenemos, por lo menos, que garantizan por lo menos el seguimiento y atención de las poblaciones. También se establece lo de la gratuidad de la prueba de diagnóstico de VIH, sífilis y su tratamiento aquí en la República de Panamá. Además de que otros aspectos que también hacen viable y gratuita la atención de las poblaciones, ¿verdad? También dentro de los servicios diferenciados, con las clínicas amigables, los navegadores de pares, los promotores de adherencia, la entrega prolongada de tratamiento, la descentralización, como se mencionó hace un rato, de las clínicas de tratamiento, el equipo, el trabajo en redes con las organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y con una gran cantidad de las empresas estatales a través de las redes institucionales. Y que ahora, bueno, estamos extendidos a través de esas redes en todo el país, si se puede decir de esa forma. En los inicios estábamos nada más en el área metropolitana con las 38 instituciones del Estado, pero ustedes saben que las 38 instituciones del Estado tienen extensiones a lo largo del país. Y se ha logrado entonces a través de las redes de atención integral que están integradas también por instituciones gubernamentales, por no gubernamentales y muchas de ellas por empresas, entonces hemos logrado extendernos a lo largo del país. O sea que en toda la región del país tenemos las redes institucionales integradas con servicios de salud, ¿verdad?, para facilitar el trabajo en prevención. Y estamos trabajando también con la red empresarial, que estamos nuevamente reactivándola para lograr continuar con el trabajo en prevención. Entonces, ¿qué hacen esas redes? Se trabaja la estrategia de prevención, cuentan a su vez, de acuerdo al mandato de la ley, desde la ley número 3 ahora y con la actualización de la ley 40, con planes operativos de trabajo de prevención de VIH para sus colaboradores. Y hace poco nosotros firmamos que apoya mucho en el trabajo, ¿verdad?, en esto de la desmistificación, de que realmente se trabaje con la población que está afectada dentro de los ámbitos laborales. Realizamos una firma de un compromiso de acta de políticas en septiembre, en el mes pasado, el 16 de septiembre, en el cual por lo menos 5 instituciones, de esas 38, la mayoría tienen sus planes operativos. Pero ¿qué pasa? A pesar de que sabemos que es una política de trabajo, trabaja con VIH, con los colaboradores, no todas las instituciones tenían una política específica para trabajar con los colaboradores en VIH. Una política que no nada más porque se demanda dentro de la ley, también dentro de salud, que hay que trabajar porque hay que brindar salud a los colaboradores. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las instituciones no tenían específicamente, si bien es cierto, tiene su plan operativo, no lo tenían dentro de una política de la institución o de la empresa que diga que los colaboradores, ¿verdad?, tienen derecho a hacerse prueba, tienen derecho a buscar información, tienen derecho a todos los servicios
que está dentro del ámbito de salud para esa persona que resultara afectada en materia de referencia. Ahora, por lo menos en 5 instituciones, acaban de redactar sus políticas y se hizo un acto de firma. Esas instituciones fueron el MIDES, la Defensoría del Pueblo, el IPE, la Caja de Ahorros, que firmaron un convenio y una política de continuar el trabajo en colaboración. Nosotros esperamos que a partir del otro año surja, ¿verdad? Nosotros podemos continuar trabajando con las otras instituciones restantes porque ya firmaron su acta de compromiso en convenio. Que las otras instituciones del Estado con sus más altos mandos, como pasaron estas, firmen su compromiso y tengan impresas sus políticas en prevención de VIH, y dentro de eso están los planes operativos y todo lo que demanda precisamente para no estigmatizar ni discriminar y que se toque la temática de VIH en sus instalaciones. Entonces eso para nosotros es un gran logro porque contribuiría mucho, ¿verdad?, al trabajo en que no se estigmatice ni se discrimine a la población afectada por la condición. Entonces, sin más, no sé si tienen alguna pregunta, estamos a la orden. Muchas gracias, licenciada. Realmente ese aporte de parte del MINSA y lo que ustedes como, bueno, regente de salud del país identifican que es un problema, nos dice mucho del mensaje que queremos llevar ya pues a nivel de las instituciones de nivel primario, ¿no? Las instalaciones de salud de nivel primario. Bueno, y todas aquellas donde al fin y al cabo tengamos poblaciones claves. Muy importante todo lo que usted dijo, cómo la parte del estigma sí impacta la búsqueda de estos servicios, y no solo la búsqueda, sino la adherencia a estos servicios, porque pueden llegar una vez, pero si no logramos hacer realmente un enlace con el usuario, lo más probable es que no regrese. Y eso aplica en el contexto de esta población vulnerable y de cualquier otra población vulnerable a la cual nosotros le estemos brindando algún servicio de salud. Bueno, para continuar en la agenda, tenemos a Tania Solís.